Odio los aviones. Hola, los que vieron mi otro video en mi otro canal ya saben que ayer regresé a mi país. Y para los que no vieron el video, ayer regresé a mi país. Pero no fue algo fácil. No. Fue un día de miércoles por la tarde. ¿Y tú qué? ¿No llega? No, pero en serio, sí. Todo empezó un martes por la mañana cuando dije... Si me voy a mi casa, compré el boleto, hice mis maletas, alcancé a subir un video en mi otro canal, agarro el teléfono para pedir un taxi y... Nadie contestó. Llamé por 1 hora a todos los taxis de la ciudad, pero nadie contestó. Como que todos los taxistas ese día dijeron: oye, ¿y si hoy no trabajamos? Ok. Y yo ya dije: no. Esto va a salir mal. Así que bajé con mis maletas, estaba fuera del edificio y adivinen qué veo. Un maldito fucking taxi estacionado ahí. Yo le pregunté: ¿este taxi es para Germán? Y obviamente me dijo que no. El taxi era para 2 chicas de mi edificio, que casualmente iban para el aeropuerto también. Así que me dijeron: oye, ¿tú igual vas al aeropuerto? Sí, nena. Así que compartimos el taxi y nos fuimos al aeropuerto. Obviamente llegué increíblemente tarde. Y ustedes saben que cuando uno va apurado, todo el mundo se mueve increíblemente lento. Así que ahí estaba yo en la fila como que... Y el tipo que atendía estaba así como que... Siguiente. ¡Hijo de puta! Luego por fin ya llegué con el tipo, me dio mi boleto y me dijo que el vuelo ya casi se iba. Y yo como que... Así que ahí me fui yo. Corrí como un perfecto idiota por todo el aeropuerto. Llegué al avión y tenía retraso. O sea que el avión iba a salir más tarde de lo previsto. Así que ahí tuve que esperar. Después de media hora me subí al avión y me fui. Pero ese no era el avión que me llevaría a mi casa. No. Era un vuelo de conexión. Ese avión era para ir a la capital, para recién tomar el otro avión que me llevaría fuera del país. Luego de 2 horas y media llegué al otro aeropuerto. Como el primer avión salió atrasado, obviamente llegué atrasado al siguiente avión. Así que ahí iba yo de nuevo. Cuando finalmente llegué, había una fila más larga que bufanda de jirafa. Luego de esperar 30 minutos, finalmente llego al mostrador y le digo al tipo: tengo un vuelo muy atrasado. Y juro que el hijo de su mamá solo me hace este gesto. Y yo como que... Y ahí estuve, mirándole la cara al tipo por unos 15 minutos. Y luego el tipo me dice: ¿sí que desea? Estoy en el aeropuerto, ¿qué crees que quiero? ¿Una pizza? El tipo se puso a revisar mi vuelo. Y juro que he visto tortugas embarazadas moverse más rápido. Luego el tipo levanta la vista y me dice: su vuelo se cerró hace 45 minutos. Y yo como que... Con los 15 minutos que el tipo se demoró en atenderme, los 30 minutos que se demoró el otro avión, hubiese alcanzado. Y yo seguía. Y al final le pregunté al tipo: oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué? Curiosidad. Me llamo Roberto. Ok. ¡Puto Roberto! ¿Será pariente de Newton? El asunto es que el próximo vuelo salía en 24 horas más. Así que tenía que quedarme en el aeropuerto por 24 malditas horas. Así que ahí andaba yo. Debería comer pizza. Cuando de repente vi algo mágico y hermoso. Un hotel. Había un hotel dentro del aeropuerto, ahí mismo. Y solo me di cuenta 5 horas después. Así que llegué al hotel con esta cara. Y le digo al tipo: ¡hola! Quiero una habitación. La habitación costaba increíblemente cara. Pero increíblemente cara. O sea, como que ya imagino la conversación de los dueños del hotel. Oye, ¿cuánto vamos a cobrar por el hotel? No sé, pero cobremos mucho. ¿Por qué? Porque somos el único hotel del lugar y somos la única opción. Pero no podemos aprovecharnos de la gente. ¡Al carajo la gente! ¡Viva el dinero! Así que ahí estaba yo, a punto de pagar el hotel más caro de la Vía Láctea. ¿Y cuál va a ser su método de pago? ¡Tarjeta! No aceptamos este tipo de tarjeta acá. No me aceptaron la tarjeta. No sé por qué. No sé qué onda. En todos los lugares del mundo aceptan muchas tarjetas, pero justo en este hotel no aceptaban justo mi tarjeta. Yo en este punto ya estaba como que... Señor. Luego de estar un buen rato ahí, el tipo me dice: a ver, déjeme intentarlo de todas formas. Y adivinen qué, la tarjeta funcionó. Juro que quería agarrar al tipo y como que... Pero como soy un caballero, solo me despedí. Muchas gracias. Para servirle. Puto. ¿Qué? ¿Nada? Luego ya por fin llegué a mi habitación y dije: me voy a tomar una ducha, me voy a olvidar del mal rato. Así que me metí a la ducha. Todo bien ahí como que... La dicha es mucha en la ducha. Y luego salgo tranquila y relajadamente de la ducha. Y de repente... súper buena la ducha, súper rica. Había un tipo en mi baño. Ahí, en medio del baño, así como que: hola, ¿qué hace? Estaba cambiando las toallas o algo así. Pero como que le chupó un huevo que yo estuviese ahí. Como que en los hoteles todos entran como: hola, permiso, vengo a pasar acá, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cuál es tu maldito problema? Por fin luego ya después de un largo día me fui a acostar. Por fin me dormí y se acabó. Al otro día fui a tomar el avión y todo bien. Pero no antes sin pasar por el lugar donde trabaja Roberto y pasar así. Puto Roberto. ¡Pregunta! ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes algo así? O sea, ¿soy el único que tiene tanta mala suerte con los aviones? Por favor, tiene que haber alguien más. En fin, tenía pensado hacer otro video, un videoblog normal, pero como que quería contarles esta historia primero. No olviden suscribirse, que subo un video cada década. Tampoco olviden seguirme en mi hermoso y sensual tweet, what the fuck. Y si aún no conocen mi canal de juegos, ve a verlo, donde cuando no me estoy asustando con Minecraft. Ok. Donde cuando no me estoy asustando con Minecraft. Ok. Donde cuando no me estoy asustando con Minecraft. Ok. Donde cuando no me estoy asustando con Minecraft. Ok. Donde cuando no me estoy asustando con Minecraft. Ok. Ok.
No puedo abrir esto. Ah, ahora arriba. Fuck me. Estoy destrozando a mi expareja. Esto te pasa por meterte con mi hermana. Todo eso y mucho más en youtube.com/juegagermán. Si te gustan los videos, no olvides suscribirte. Para la próxima semana, chicos, tengo pensado hablar de las cosas que son matapasiones. Ya sabes, cuando estás con una persona que te encanta, pero de repente hace algo que es como que Dale me gusta a este video si quieres que en el siguiente video hable de las cosas que son matapasiones. Les mando un abrazo psicológico gigante y nos vemos la próxima semana. Ya estoy en mi casa, chicos, ya regresan los videovlogs como siempre. Los quiero mucho. ¡Chao, chao!